Diputado, muy buenos días. En la jornada de hoy no se ha oficializado ya lo que había comentado o las palabras que ya habían sido claras de Mauricio Macri respecto a vetar la ley antidespido que se aprobó la semana pasada, ¿no? ¿Cuál es su posición o cuál va a ser la posición del bloque justicialista respecto a este veto? Bueno, yo creo que cada uno tiene la facultad de usar constitucionalmente lo que la propia Constitución le habilita. El presidente considera que no es conveniente tener una ley como la que sancionamos en el Congreso y tendrá que hacerse cargo de esa visión. Nosotros le hemos pedido que no vete, le hemos pedido una herramienta de este tipo, le hemos dicho hasta el cansancio que durante estos 6 meses hay que proteger el empleo, hay que proteger al trabajador, hay que proteger al sector de la economía que más vulnerable en todo este esquema de medidas que se han tomado hasta ahora. Bueno, el gobierno nacional tiene otra visión de las cosas, vamos a seguir monitoreando lo que pase. Creo que el gobierno también tiene a su alcance algunas herramientas para tratar de proteger el empleo y ojalá las use. La verdad es que lo peor que nos puede pasar es que el gobierno mire para otro lado en una instancia donde a los argentinos le han subido los precios, los argentinos han sufrido tarifazos, han sufrido pérdida del poder adquisitivo. Me parece que ahí es donde el Estado debe intervenir para proteger, ¿no? ¿Van a insistir con los 2/3, van a buscar insistir con los 2/3 para ratificar la ley? Si pudiéramos tener el número necesario, seguramente que sí. La verdad es que en la Cámara de Diputados no existe la posibilidad de que esos 2/3, de conseguir los 2/3 como para poder insistir con estos proyectos de ley. Cambiemos el PRO más el radicalismo y algunos aliados que tienen en distintas provincias tienen número suficiente para impedir que esta ley se insista, con lo cual vamos a tener que seguir trabajando. También vamos a tomar contacto con las centrales sindicales y obreras para hacer, como te digo, un monitoreo de lo que sigue pasando y bueno, y exigir del gobierno nacional que mire. Me parece que el primer objetivo se ha cumplido, es un tema que el gobierno no quiso reconocer en su momento y que hoy está en la discusión de todo lo que está pasando. Bueno, vamos a buscar que se sigan generando medidas que protejan el trabajo, porque creemos que es lo que hay que hacer en esta instancia, ¿no? ¿Cuál es la situación particular de Salta, no? La semana pasada el ministro de Gabinete, o jefe de Gabinete, Carlos Parodi, hablaba respecto a la pérdida de 1.500 millones en conceptos de coparticipación y plata que venía desde Nación a la provincia, y luego de este acuerdo por el 15% que se devolvía, se había ganado 500 pesos, ¿no? Pero 500 millones de pesos, pero todavía hay una diferencia de 1.000 millones de pesos. Esto ¿ha requerido el gobernador algún tipo de medidas o algo a partir de los diputados nacionales para ver cómo se compensa esto? No, estamos trabajando en distintas cosas, así como somos muy críticos del tema despidos y de que el gobierno no intervenga en el tema, también hay que reconocer que este acuerdo por la devolución del 15% es un acuerdo importante, que el gobierno nacional tuvo la deferencia y la voluntad de sentarse con los gobernadores y hacer llegar a una negociación que terminó en una devolución progresiva, pero que durante el 2016 van a implicar no solo devolver el 3%, sino además la posibilidad de que la provincia tome deuda al 14% anual, que es una tasa muy buena, por parte del 6% de lo que se debe, con lo cual me parece que esa parte estuvo muy bien manejada por el gobierno nacional. Después, claro, cada vez que se toman medidas con ganancias o con el IVA, como la ley que aprobamos la semana pasada, y yo lo decía en el Congreso, repercute en las arcas provinciales, entonces hay que ver de qué manera vamos compensando también esa situación, por lo menos hasta que la Argentina empiece a crecer de nuevo, que es lo importante. Vamos a seguir viéndolo. La verdad que hoy no tenemos un cálculo exacto del impacto que puedan tener. Se hablan de alrededor de 1.100 millones el tema de ganancia, otros 400 o 500 por el tema del IVA, pero también hay que ver efectivamente cuánto de esto se aplica realmente en la provincia. Si queremos, haciendo un monitoreo como corresponde del impacto mensual y pidiendo al gobierno nacional que no tenga una actitud centralista y pueda remitir los fondos. Hasta ahora la verdad es que el gobierno ha prometido mucho y ha cumplido muy poco, ¿no? ¿El gobernador no le ha pedido o no ha reiterado su pedido por la creación del fondo de convergencia? No, no está hoy en discusión porque la verdad es que no hay fondos, es decir, nosotros podemos discutir el fondo de convergencia o incluso la misma ley de coparticipación en momentos donde la Argentina tiene más fondos para poder distribuir. Hoy por hoy el Estado Nacional la verdad es que está muy compenetrado en reducir el déficit fiscal. Eso significa que el Estado Nacional está ahorrando, lo vemos en estos 6 meses
prácticamente se ha gastado muy poco, se ha ejecutado muy poco el presupuesto nacional. Ustedes imagínense que del presupuesto de obra pública menos del 10% se lleva ejecutando en estos primeros 5 meses del año, con lo cual nosotros esperamos poder rediscutir el sistema de distribución una vez que la Argentina salga de esta situación. Me parece que hoy por hoy lo que hay que buscar es que no se afecte al norte argentino, lo que hay que buscar es que se inicien las obras que están comprometidas. Bueno, de ahí más veremos cómo vamos trabajando en un futuro para que cuando haya expansión económica es donde tenemos que discutir de nuevo la distribución entre las provincias. Para ir finalizando, ¿no? ¿Cómo analiza usted la situación hoy de la economía argentina, pero hablando precisamente sobre los argentinos, ¿no? Sabemos que, como bien lo decía, se ha enfriado la economía y esto ha repercutido en lo que es el consumo y la economía. ¿Ustedes cómo analizan, no? ¿Creen que realmente este segundo semestre va a llegar con un alza o con la reactivación del círculo virtuoso? No, yo la verdad que soy optimista de que la Argentina va a crecer. Creo que muchas de las medidas que se han tomado de los objetivos son objetivos que había que tener en este año. Trabajar sobre la inflación, trabajar sobre lo que es reordenar la economía, volver a arreglar el tema de deuda externa de la Argentina. Creo que este gobierno ha tomado demasiadas decisiones, muchas veces muy rápidas para favorecer a los grandes sectores de la economía y muy lentas para favorecer a las provincias, para favorecer a los sectores que menos tienen. Creo que hay que equilibrar un poco esas cargas. Yo no veo que la reactivación argentina vaya a darse ahora en julio o en agosto. Me parece que si hay que pensar más para el año que viene. Por eso sostenemos que el gobierno nacional tiene que en esta transición cubrir y proteger a los sectores que tienen más problemas. Los argentinos hemos sufrido un aumento de precios generalizado enorme, hemos sufrido tarifazos, las pequeñas empresas han sufrido importaciones que se han abierto de la noche a la mañana, caída del consumo. Me parece que hay que tener un Estado acompañando a estos sectores hasta tanto la Argentina vuelva a crecer y vuelva a generar trabajo, ¿no? Bueno, el fin de semana, el día viernes, se eligió a las nuevas autoridades del Foro de Intendentes, ¿no? ¿Qué piensa usted respecto a la articulación o cómo camina el Plan Belgrano en Salta, más precisamente? Todos estamos de acuerdo que el Plan Belgrano es una enunciación absolutamente positiva y que desde la campaña, julio, agosto del año pasado para acá, llámese como Plan Belgrano o hablando de lo que significan las obras en general, reactivar los ferrocarriles, en trabajar sobre el desarrollo del norte argentino, es un objetivo que tenemos todos. La realidad es que han pasado 5 meses y no hay ni un solo aviso en un diario sobre una licitación vinculada al Plan Belgrano. Por eso también nosotros estamos pidiendo que también haya concreciones de las cosas que se anuncian, porque ya el Plan Belgrano empieza a quedar casi vacío de contenido, ya se lo ha usado tantas veces que la gente empieza a descreer. Yo creo que es necesario que el Gobierno Nacional retome este tema, lo haga con obras concretas, que podamos empezar a ver, porque imagínense que si hoy se decidiera hacer una obra, todo el trámite administrativo, licitaciones, plazos para presentaciones, nos lleva por lo menos 3 o 4 meses. Es decir, que si hoy se decidiera hacer una obra importante en el norte argentino, empezaría cerca de noviembre, diciembre de este año. Entonces me parece que tienen que acelerar los plazos. Por eso te reitero, el Gobierno Nacional le ha remitido a la provincia de Buenos Aires de la noche a la mañana casi 10.000 millones de pesos, ha decidido quitar retenciones de la noche a la mañana, ha decidido subirle los fondos a la capital federal, el distrito más rico del país, de la noche a la mañana. Y sin embargo, para tomar decisiones que favorecen a los que menos tienen o que favorecen al interior, pareciera que demora muchísimo, ¿no? Entonces me parece que por ahí pasa un poco, cuando hablamos de equilibrar, significa que repartamos las cargas y obviamente los beneficios entre todos los argentinos, ¿no? Diputado, ¿qué hay en la agenda legislativa, ¿no? O la agenda parlamentaria de acá a los próximos meses? Algo importante, ¿no? Como esta ley antidespido. Bueno, junto con la ley antidespidos aprobamos una ley de devolución del IVA para los sectores que cobran asignación universal por hijo, por embarazo, para los jubilados, es decir, que puedan tener una devolución del monto del IVA, y aprobamos una ley de información pública para que cualquier ciudadano pueda pedir datos que haya en poder del Estado. Tenemos en carpeta en los próximos 15 días aprobar una muy buena ley vinculada a las pymes, que es para favorecer no solo la generación de trabajo, sino para favorecer el crecimiento de las
pequeña y mediana empresa. En Salta eso impacta notablemente porque la mayoría de las empresas, casi el 95% de las empresas de Salta son pymes. Tenemos la reforma electoral que va a entrar en los próximos días. El Poder Ejecutivo va a enviar su propuesta, pero seguramente discutiremos dentro de lo que es el marco del Congreso cuál es esa reforma y hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Usted cree que el año que viene ya se vota con voto electrónico? Posiblemente en algunos distritos sí, sobre todo en los distritos que ya han tenido experiencia, como el caso de Salta o de Capital Federal, y seguramente algunos centros urbanos que sea sencillo poder incorporar el sistema de voto electrónico, posiblemente la ciudad de Córdoba, la ciudad de Mendoza o la ciudad de Santa Fe, pero bueno, seguramente formará parte de este análisis. Creo que no solo pasa por la boleta única electrónica, sino también por un sistema donde no haya tantas listas colectoras, donde para el electorado sea muy sencillo saber a quién y dónde votar, ¿no? Diputado, muchas gracias. No, gracias a usted.